Bienvenido a esta clase en la que quiero hablar de 5 errores y 5 aciertos que he descubierto en todos los lanzamientos. Bueno, es la media de ellos, ¿no? De todos los lanzamientos que he acompañado en este 2024, que han sido varias decenas. Y antes, quiero que veas qué es un lanzamiento, por qué sigo haciendo lanzamientos, a pesar de que mucha gente dice que no funcionan, y qué es lo que he visto en estos lanzamientos que llevo hechos en el año 2024. Un lanzamiento, como imagino que sabes si estás aquí, es una estrategia de ventas en la cual el carrito se abre la oportunidad de que el cliente pueda comprar durante un tiempo determinado. Es una estrategia que lleva antes asociada una entrega gratuita de contenido, generalmente en formato vídeo, una clase o varias clases, a las que después de que hayan sucedido, se lleva a los asistentes a esas clases a una oportunidad de compra. ¿De acuerdo? Esa oportunidad de compra es temporal durante unos días. Eso es un lanzamiento, en pocas palabras. Madre mía, la gente que sabe mucho de lanzamientos dirá, no es posible definirlos en tan pocas palabras. Y es verdad, o sea, es algo bastante más elaborado de lo que he dicho, pero esta es la idea general. Hay personas que están diciendo ahora, estoy grabando este contenido pues en septiembre del año 2024, que los lanzamientos ya no funcionan. Bueno, lleva diciéndolo mucho tiempo, pero probablemente es porque tampoco saben hacerlos, ¿no? Hoy funciona todo y lo contrario a todo. Hoy todas las estrategias funcionan y ninguna de ellas tiene por qué funcionar. O sea, la clave es en cómo se adecua la estrategia a cada uno de los especialistas. Es algo de lo que siempre hablo y en lo que siempre insisto. Los lanzamientos siguen siendo exitosos si se saben ejecutar bien, y me da igual que sean lanzamientos largos de 4 vídeos y otros 4, 5, 6 días de venta, lanzamientos más cortos de 3 vídeos y 3 días de venta posterior, lanzamientos rápidos de una sola clase y una sesión al día siguiente de preguntas y de respuestas. Me da lo mismo cómo sean esos lanzamientos. Todos son exitosos si se saben ejecutar bien y si el experto también que los defiende lo hace de manera correcta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué 5 aciertos y qué 5 errores estoy viendo en los lanzamientos? Ojo, en los que yo estoy acompañando. Yo tengo la percepción que tengo del mercado, que es lo suficientemente amplia como para poderme situar en él con bastante conocimiento, pero también es cierto que tengo mi sesgo, ¿no? Entonces, en los que yo he acompañado he visto como 5 elementos que he ido viendo que se repiten de manera exitosa y 5 errores que siempre intento corregir. Pero el objetivo contraintuitivo de esta sesión, como siempre, es recordarte que tienes que dejar de escuchar a quienes venden soluciones que no implementan. Es decir, huye siempre de quien te diga esto no funciona o esto sí funciona, esto es lo único que ahora funciona o esto ya dejó de funcionar, porque probablemente te esté vendiendo una solución que nunca implementó. Entonces, huye de esas personas. Las decisiones siempre se toman con los datos en la mano, de manera que un lanzamiento es una oportunidad para vender, es una oportunidad para encontrarte con tu audiencia, servirles, ayudarles, pero también es una oportunidad para entender mejor qué es lo que estás haciendo, para mejorar el siguiente lanzamiento, para recabar datos, para ver exactamente cuál es eso que funciona mejor y eso que tienes que corregir. O sea, de manera que un lanzamiento también es un ejercicio de mejora, siempre y continuamente. Y al menos los datos de los lanzamientos que yo he ido acompañando en este 2024 dicen pues esto que quiero compartir contigo. Voy a comenzar con los 5 errores que he ido viendo de una manera más repetida. El primer error es centrarse en querer preocuparse demasiado por el glamour del lanzamiento. Es decir, hay lanzamientos que se hacen de una manera muy austera y hay otros que se ponen una hiperproducción, un montón de vídeos cinematográficos. Aquello parece una serie de Netflix más que un lanzamiento. Y últimamente están haciéndose cosas de esas en el mercado porque, como sabes, siempre miramos fuera del mercado hispano, siempre miramos a Brasil, a Estados Unidos, y allí está siendo necesario. Allí está siendo necesario porque la competencia es muchísimo más elevada, es mucho más feroz de lo que está siendo aquí. Yo lo que estoy viendo, insisto, siempre en los lanzamientos que yo he acompañado, es que el entretenimiento, es decir, la hiperproducción, el glamour, genera engagement
pero no genera conversión. Es decir, hace que la gente esté más entretenida, hace que la gente esté más enganchada a ese lanzamiento, pero no genera más ventas. Y esa hiperproducción a lo Netflix, que entretiene mucho más, que genera retención, pero que no trae ventas, no le encuentro la correlación inversión versus rentabilidad. Es decir, hacer un lanzamiento hiperproducido requiere equipo profesional, requiere una producción mucho más elaborada, requiere estudio de grabación, requiere equipos técnicos, o sea, materiales y equipo humano grande también. Y sobre todo es algo que difícilmente se puede reutilizar en el futuro. Por lo tanto, ahí hay una inversión muy grande de decenas de miles de dólares para crear ese lanzamiento. Y esas decenas de miles de dólares, al menos por ahora, yo no estoy viendo que traigan un equivalente al negocio en ventas. Es decir, no siempre se equipara esa inversión con la rentabilidad y desde luego no la multiplica. Probablemente esas decenas de miles de dólares, esos 20, 30, 40, 50 mil dólares en hacer un lanzamiento mucho más producido, probablemente si se hubiesen puesto en anuncios, hubiesen traído más retorno del que traerían con esa hiperproducción. A muchas de las personas que les escucho hablar de la necesidad de profesionalizar, de hacer cosas más producidas, también se lo escucho decir desde su propio sesgo, probablemente es porque ellos querrían ver cosas así como están viendo en otros mercados y generalmente lo ven porque están fijándose en el marketing, pero no en el cliente final de otros nichos. Que haya nichos donde esto sea diferente a lo que he comentado, probablemente en el nicho de marketing, que estamos más acostumbrados a ver cosas en un volumen, ¿no?, mayor, quizás sí. Pero en el gran número de nichos, especialmente con cliente final en el mercado hispano, no, al menos yo no estoy viendo esta correlación todavía. ¿Será algo que cambiará en el futuro? ¿Será algo... O sea, esa correlación entre inversión en producción versus inversión en rentabilidad o inversión en hiperproducción versus ventas, ¿será algo que cambie en 2025, en 2026? No lo sé. Yo creo que todavía no. O sea, creo que el mercado portugués, el mercado brasileño necesita esa hiperproducción porque la competencia es mucho más feroz y la población es mucho menor. Yo creo que el mercado hispano todavía, aunque pensemos que hay competencia, verdaderamente no la hay. El mercado es inmenso y no hay tantos actores en cada nicho. Creo que todavía no estamos en una necesidad de pelea por parecer cada vez más profesionales y hacer cosas más hiperproducidas, ¿no? Que un lanzamiento sea pues una serie de programas de televisión, ¿no?, con una producción como la que tendría los programas de la tele. Yo no estoy viendo eso todavía, no sé si para 2025, yo creo que todavía no, así que estamos todavía en una ventana de oportunidad para poder hacer cosas sencillas, pero que generen un buen impacto. Segundo error, el querer cambiar demasiadas cosas en la página de captación durante la captación. Siempre es necesario hacer pruebas, pero me gusta trabajar más en modelos prueba test A/B, es decir, tengo una página y la comparo con otra, y no estar sobre la misma página haciendo cambios. Ojo con estar moviendo todas estas cosas. Al final, podemos estar convirtiendo una conversión de esa página de registro pues del 20, del 30%, la podemos reducir a la mitad por estar tocando continuamente las cosas. Como sabes, la conversión lo que nos mide, la conversión de la página de registro, lo que nos mide es la proporción entre las personas que se registran y finalmente entran al lanzamiento versus las personas que caen en esa página y finalmente no se registran, ¿vale? Para mí una tasa sana de registro está por encima del 20%, tendemos a estar por encima del 30 o del 40, pero a partir del 20, bueno, hay cosas que se pueden mejorar, bastantes cosas se pueden mejorar, pero podemos decir que es una tasa de conversión sana, al menos, que no está enferma. Por debajo, pues tendríamos que estar de una manera veloz haciendo cambios. Pero esos cambios conviene hacerlos en otra página con la que vayamos testeando, dividir el tráfico entre esas dos versiones e ir analizando cuál tiene mejor rendimiento para ir tomando decisiones. ¿Dónde está? Para mí los tres elementos que más impacto tienen en la conversión, para mí están en la velocidad de carga. Hay veces que el ratio de las personas que salen del anuncio y llegan a la página de registro es muy bajo y eso es porque la página tarda mucho en cargar. Eso es tumbativo, eso es definitivo. Segundo, si ya llegan,
la promesa del evento, es decir, que quede claro cuál es el beneficio de la persona para registrarse. Y en tercero, la CTA. O sea, hay veces que no queda claro qué es lo que tiene que hacer el usuario, llega allí, se esturrufa, ¿no? Y no sabe muy bien cómo continuar. Entonces, esos 3 elementos para mí son los que yo tocaría de inicio en una página de registro. Porque al final el interés de mejorar la tasa de conversión de esa página de registro está en que cuantos más registrados tengamos a nuestro lanzamiento, más clientes potenciales después. Es decir, mayor es la base de asistentes al lanzamiento. Por lo tanto, esa parte es muy, muy importante. El tercer error que veo es no revisar toda la parte técnica, audiovisual, de la misma manera que otras cosas o de la misma forma que se revisan otras cosas del lanzamiento. Es decir, me he visto lanzamientos con cámaras que se apagan a la mitad de la retransmisión porque no tenían batería suficiente, conexiones a internet reguleras tirando a malas, problemas de audio porque los micros no son buenos, iluminación a veces deficiente. Como te digo, no hace falta cosas hiperproducidas, pero sí una mínima calidad en todos estos elementos. Que las cámaras sean unas cámaras correctas, tampoco hace falta hacer una inversión desorbitada si estás arrancando, que los micros sean buenos micros. Ahí te recomiendo sí hacer una inversión media. Que tengas una buena conexión a internet, pues la mejor que pueda existir en tu entorno. Te dedicas a algo online, tienes que tener la mejor conexión a internet, esto es inexcusable. Y una iluminación, pues mínima. Tampoco hace falta que no sé, o sea, que parezca aquello una nave especial con luces de colores, pero sí una iluminación mínima que haga que sea agradable, ¿no? la visualización. Importante revisar esto, al menos tan a profundidad como otras cosas que revisamos en los lanzamientos, porque a veces nos jugamos mucho aquí. El cuarto error es concentrar la comunicación en una vía solo, ¿no? A veces en los lanzamientos hemos tendido siempre a utilizar el email como la manera prioritaria de comunicación con la audiencia, y está bien, es una herramienta que hay que seguir manteniendo, pero quizá no solo. Podemos sumar a esa vía de comunicación otras, como puede ser WhatsApp, Telegram, SMS, anuncios, remarketing u otras formas que puedas tener de comunicarte con tu audiencia en esos días. Es importante durante todo el lanzamiento, tanto en la previa como en la parte de consumo del lanzamiento, como en la posterior fase de ventas, comunicarte de una manera frecuente y efectiva con tu audiencia. Por lo tanto, cuantas más vías explores, que tengan sentido para ti y para tu audiencia, mejor. Quedarse solo con el correo electrónico es quedarse con tasas de apertura bajas generalmente. Los correos sabes que tienen una tasa de apertura baja, por lo tanto, de toda tu potencial audiencia de registrados a ese evento te vas a comunicar de manera real con un 15-20% como mucho. Si tienes una tasa de correo muy buena, esa va a ser la tasa de apertura, es decir, que como mucho vas a hablarle al 20% de tus registrados y el 80% no le estarás acompañando en esa conversación. Por eso te recomiendo que tengas, además de la comunicación por correo electrónico, otras vías de comunicación, sean las que te incluyo aquí u otras, ¿vale? Pero explora las que tengan sentido para tu mercado y para tu audiencia. Y quinto, y esto es un tema políticamente incorrecto porque nos toca a nosotros como expertos, o al experto si acompañas a alguien que sea el que está dando la cara en el lanzamiento, un error muy frecuente es no seguir el guión. Hay una mala praxis en los lanzamientos que es fluir. Fluir está maravilloso, pero con muchas cosas en la vida que no requieran como una estructura muy técnica. Y un guión de un lanzamiento tiene una construcción técnica, o sea, tiene una estructura muy ordenada, muy pensada para que al asistente a ese lanzamiento le estemos solucionando un problema, pero lo estemos haciendo de una manera acompañada y en orden. Entonces, fluir generalmente es poner el ego por encima de todo esto y creer que uno sabe más que nadie y que uno es capaz de echarse el mundo a la espalda. El mundo pesa mucho, así que es mejor ser un poquito más humilde y ceñirse al guión, que es algo que probablemente hayas preparado con más personas, que se haya sopesado, que se haya pensado, que se haya repasado muchas veces. Entonces es bueno ceñirse a ese guión. Cuando fluimos, pues corremos el riesgo de empezar a no estar en la sintonía lógica de la armonía del guión en ese momento. Empezamos a sacar
lo que nos parece, y lo que nos parece, podemos acertar, ojo, podemos acertar y clavarla, pero también podemos equivocarnos mucho y empezar a estar en tonos y energía diferentes a lo que el guión pide en ese momento, por cualquier motivo, por cualquier motivo. Nos hemos venido arriba, nos hemos emocionado y, en fin, y nos subimos demasiado de emoción, nos hemos deprimido porque tocamos ahí una emoción que nos entró ahí en el corazón y creamos una bajona tremenda. Leemos un comentario de alguien que nos dice algo que no nos gusta, ya nos enfadamos y reñimos a la gente. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero ceñirse al guión es una buena práctica, es una buena práctica. Si además, como expertos, estamos en una fase de inseguridad, son nuestros primeros lanzamientos, o es el primer lanzamiento de un producto nuevo, aunque llevamos mucho tiempo. O sea, si estamos inseguros, si hay algo que consciente o inconscientemente no tenemos firmeza y claridad, ese salirnos del guión puede hacernos entrar en una energía que haga bajar las ventas, porque entramos en flojera, en tonos de energía flojos, o si tenemos excesiva confianza y nos salimos del guión, porque ahí sale nuestro ego, podemos estar levantando objeciones que también hacen bajar ventas. Entonces, generalmente, salidas del guión igual a pérdida de ventas, generalmente. En honrosas excepciones no es así, pero lo normal es que pase esto. Por lo tanto, mi recomendación es que no se salgan del guión, ¿de acuerdo? Bien, estos eran los 5 errores habituales que he visto en el 2024, en los lanzamientos que he acompañado. ¿Y cuáles son los 5 aciertos? El primer acierto es aumentar el número de lanzamientos y aumentar la inversión en generación de audiencias. Es una cuestión que va de la mano. Es decir, un lanzamiento es algo que sucede en un tiempo concreto. ¿Cuántos lanzamientos hacer al año? Pues depende del modelo de negocio de ese experto, de ese especialista, de tu modelo de negocio. ¿Cuántos recomiendo tener? Pues todos los que puedas. Es una respuesta un tanto insustancial, un tanto imprecisa, pero es que para una respuesta concreta tendríamos que conocer bien tu modelo de negocio. Bien, pero aumentar el número de lanzamientos es aumentar, uno, los puntos de contacto con tu audiencia, porque un lanzamiento es algo que sucede en tiempo, de manera síncrona, vas a estar más tiempo con tu audiencia, los vas a conocer mejor y vas a poder entrenar ese lanzamiento más veces. Para mí, un lanzamiento cuando se repite es cuando empieza a tener sentido. A la cuarta, la quinta, la sexta vez que lo ejecutas, empiezas a entender a tu audiencia. Hasta entonces no estás entendiendo todavía un montón de variables, porque el lanzamiento es como... El conocimiento del lanzamiento y de la narrativa del lanzamiento es como una cebolla que va en capas, ¿no? O sea, vas a ir quitando las capas más externas, que son pues, unas capas de inicio de performance, mejorarás la página de registro, un poco las promesas, o sea, vas a mejorar cosas perimetrales, muy importantes pero perimetrales, pero el centro de la cebolla lo vas a ir quitando lanzamiento tras lanzamiento y es la única manera de acceder a la profundidad del lanzamiento. Por lo tanto, cuantas más veces ejecutes, mejor. Por eso mucha gente no le pega bien a los lanzamientos, porque es una estrategia que requiere ejecución y requiere repetición y consistencia. Y en el mundo de lo digital se nos vende mucho el pelotazo, hazte millonario sin trabajar, a la primera y no sé qué. Entonces, repetir una cosa 3, 4, 5, 6, 7 veces es algo que no gusta, porque habitualmente el mercado digital convoca a las personas que no quieren trabajar. Por eso no les gusta trabajar. Entonces, un lanzamiento requiere de tiempo de ejecución, requiere de repetición, requiere de mejora constante, de analizar cada lanzamiento, todos los aprendizajes y hacer las mejoras que se consideran oportunas para el siguiente. Por eso digo que vamos a ir quitando capas de desconocimiento y vamos a ir accediendo a áreas cada vez más interesantes en el lanzamiento. Aumentar, por tanto, la frecuencia de estos lanzamientos es llegar antes también a la excelencia. Por eso, mi recomendación es aumentar el número de lanzamientos. Pero claro, ¿qué es lo que sucede si aumento el número de lanzamientos? Lo que sucede es que voy mermando mi demanda reprimida. Todos tenemos una audiencia que es la audiencia de nuestros futuros compradores. Si aumento el número de lanzamientos, si aumento la frecuencia, voy a ir mermando esa audiencia. Me explico. Imagínate que tienes una piscifactoría y vas a pescar. Si vas un día al año, lo lógico es que siempre tengas oportunidad de pescar, porque de manera natural
pues todo lo que tenías en esa piscifactoría se ha regenerado y hay número suficiente de peces en los que, en esa piscina en la que si echas la red vas a tener captura. Pero ¿qué es lo que pasa si vas una vez cada mes a esa piscifactoría? Pues probablemente vayas agotando el pescado y no des tiempo a que se regenere. E imagínate que vas todos los días, pues llegará un momento en el que no haya nada porque lo has retirado todo. Eso no nos puede suceder en nuestro negocio. Aumentar el número de lanzamientos no puede agotar nuestra piscifactoría, no puede agotar nuestra audiencia, nuestra demanda reprimida de futuros clientes. Por eso, aumentar la frecuencia de los lanzamientos lleva consigo aumentar también la generación de audiencias. Siempre tenemos que estar comprando y creando audiencias nuevas que serán nuestros futuros clientes. Por lo tanto, combinar estas dos cuestiones, el aumento de frecuencia en los lanzamientos con el aumento en la inversión en generación de audiencias, es una buena estrategia, es un gran acierto en los lanzamientos que hemos ido acompañando en este 2024. Por otro lado, otro gran acierto es conocer cada vez más a los compradores. Fíjate que en el fondo toda la comunicación de la marca, también en la generación de las audiencias, también en el contenido gratuito, toda la comunicación debería de estar quirúrgicamente pensada para atraer a los futuros compradores. Por lo tanto, cuanto más conozcas al comprador, mejor. Siempre se han hecho encuestas, sobre todo a los no compradores, para entender por qué la gente no compra, y es un gran acierto. De hecho, es otro de los aciertos que quiero compartir más adelante contigo. Pero la verdaderamente importante es la encuesta de compradores, porque tú tienes que centrarte en buscar al siguiente comprador. Entonces, tienes que entender quién es ese comprador. Cuáles son sus dolores reales, cuáles son sus deseos, su perfil demográfico, su perfil psicográfico, su nivel de conciencia sobre el problema, sobre la solución, qué temperatura tiene y qué nivel de conocimiento del experto, del especialista que vende. Porque esto es lo que vas a tener que trabajar fundamentalmente. Conocer a los no compradores te va a dar un dato, pero conocer a los compradores te va a dar algo todavía más poderoso, que es poder dirigir tu comunicación al futuro comprador. Como te digo, también es necesario conocer al no comprador. La encuesta de audiencia de compradores se hace al inicio, en el onboarding, antes de que empiecen la formación, el curso, el servicio que has vendido. La audiencia de no compradores, la encuesta se realiza al cerrar el carrito. Básicamente aquí vamos a tener algunos elementos de juicio de por qué no se compró. Y digo algunos elementos de juicio porque generalmente la gente responde lo que quiere que escuches. Entonces es una encuesta que tienes que interpretar bastante, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que va a permitir hacer paralelismos importantes entre el comprador y el no comprador. Paralelismos importantes en sus perfiles demográficos, psicográficos, de temperatura. Es ahí donde en ese contraste más información vas a tener. No simplemente en aplicar el conocimiento solo de la encuesta de no compradores, sino en compararla con la de compradores para ver qué diferencias hay y a partir de ahí tomar decisiones estratégicas para el siguiente lanzamiento. El cuarto acierto que he venido viendo en estos lanzamientos de 2024 es entregar un nivel extra de contenido para antes del lanzamiento. Es decir, si estás lanzando, si estás teniendo cuestiones en las que requiera la asistencia y la atención de la audiencia, sabrás perfectamente que tenemos una pelea importante para ganar la atención. Tenemos grandes competidores, tenemos plataformas de televisión, series en Prime, en Netflix, en HBO, tenemos un montón de oferta de entretenimiento y esa realmente es nuestra competencia. O sea, tu competencia real no es el que crees que es tu competidor, tu competencia real es Netflix. ¿Bien? O YouTube en general, ¿no? Donde la gente entra a entretenerse. Por eso es importante que antes del lanzamiento, antes de que comience el lanzamiento, la gente tenga ganas de que suceda y tenga ganas de asistir porque entiende mejor el beneficio que va a tener en ese lanzamiento si asiste. Y esto requiere de dos elementos. Uno, que realmente el lanzamiento sea un lanzamiento en el que se solucione un problema. Ojo con estos lanzamientos que son capotazo de marketing tras otro para al final entretener a la gente durante unos días, no aportarles nada realmente y vender. Yo creo que ya la fase de eso pasó, la audiencia ya no tolera tan alegremente que esto suceda. Los lanzamientos verdaderamente tienen que solucionar un problema, ¿de acuerdo? Y a la vez generar el deseo del producto que se está vendiendo. Evidentemente el lanzamiento es una estrategia de venta, tiene que generar ventas.
Pero para que la asistencia sea mayor, y con esto que te voy a comentar hemos multiplicado por 2 la asistencia a los lanzamientos, para que la asistencia sea mayor antes de que suceda el lanzamiento podemos realizar algunas acciones. Y esas acciones son generar una buena secuencia de calentamiento. A la audiencia que ya está registrándose al lanzamiento o incluso a la audiencia que no se registró, le podemos entregar un material estratégicamente diseñado para calentar su nivel de conciencia, para elevarlo, para generar la temperatura necesaria para que asistan al lanzamiento y para que asistan en el modo adecuado. Ambas cosas son importantes, que asistan y que asistan en el modo adecuado, con un trabajo previo bien realizado. Ese material puede ser un material en vídeo, en varios vídeos, puede ser un material en audio, puede ser un material en texto, puede ser una hoja de trabajo o un cuaderno de trabajo, puede ser un material diverso, dependiendo del nicho, habrá que elaborarlo, pero el objetivo es aumentar la asistencia a las clases de lanzamiento y también que lleguen en el modo adecuado, para que las ventas al final se produzcan de manera más fácil. ¿De acuerdo? Así que multiplicamos la asistencia, como te digo, en algunos casos la hemos duplicado solo con estas estrategias. Y por otro lado, la gente llega en un modo mucho más avanzado para poder entender lo que va a suceder. En quinto lugar, y por último, otro de los aciertos ha sido reducir el tiempo de apertura de carrito. Veníamos manejando tiempos de una semana, de 6 días, una semana. Hemos reducido el carrito a una apertura de 3 días y medio. 3 días y medio que se estructuran según una secuencia lógica también. Hay un incentivo en la tarde de del primer día que el carrito está abierto, un incentivo que termina no en esa noche, sino en la noche del día siguiente. Por eso hay un primer día, vamos a llamarlo, que es realmente un día y medio, es el día en el que se abre el carrito, o el resto de día en el que se abre el carrito, y el día siguiente, estamos hablando de un día y medio, vamos a llamarlo día 1, que sea un poquito más. Ese día se apela a toda la emoción, es el día de las ventas más emocionales, de las personas que están con más ganas de dar el paso, entonces apelamos a esa emoción para generar la transición a la venta. El siguiente día, el día 2, es el día de las ventas más lógicas, entonces es el día de los argumentos más racionales. Y el tercer día es en el que apelamos al cierre, ¿de acuerdo? Es el día en el que se apela a la urgencia porque las plazas se cierran en ese día. Reducir el carrito a 3 días y medio nos ha permitido también tener unas tasas mayores de conversión versus los días o los lanzamientos en los que hacíamos aperturas más largas. Como digo siempre, esa es nuestra experiencia, no tiene por qué ser así, quizá en tu caso funciona muy bien tener aperturas de carrito más largas, pues manténlas. Lo que funciona, bueno, pues no sé si merece la pena tocar mucho, pero en nuestro caso funcionó mejor hacer la apertura más corta. A veces la gráfica sigue siendo una gráfica en V, el primer día, que es este día y medio, es donde más ventas hay junto con el último, y el medio, el de la venta racional, es donde cae un poco el incentivo de la venta, o sea, sigue siendo una gráfica en V, pero interesante porque se genera un buen promedio de ventas versus lanzamientos que teníamos más días de apertura de carrito y los días intermedios sí que costaba bastante levantar por muchas acciones intermedias que se hicieran. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esta clase, como ves, he intentado contarte 5 errores, 5 aciertos de los lanzamientos que llevo acompañados en este 2024, que no son pocos. Espero que te haya ayudado, espero que alguno de estos errores te sirva para mejorar tus lanzamientos, que estos aciertos también te sirva para implementar alguna buena práctica de lo que hayas visto aquí. Y nada, seguimos en siguientes vídeos, en siguientes episodios, en siguientes clases. Un saludo, chao, chao.